El diálogo social suma 4 nuevos acuerdos y son ya 103 los firmados en 18 años ininterrumpidos de concertación entre la Junta, la patronal y los sindicatos. Los acuerdos firmados hoy tienen un recuerdo especial para la empleabilidad de los menores de 35 años. En ellos han participado 7 consejerías del Gobierno regional. Muy buenas tardes. Casi 370 millones de euros valen las firmas que han plasmado hoy la Junta, la patronal y los sindicatos en esos 4 nuevos acuerdos. Leticia Sánchez, son los últimos de Herrera. ¿Tienen los agentes sociales miedo a que terminen con su mandato? Sí, UGT, Comisiones Obreras y CECALE tienen cierta incertidumbre a que estos acuerdos puedan estar en peligro y por eso han dicho que se van a emplear a fondo para trasladarle a los partidos políticos la importancia de la cultura del diálogo social y que ésta se mantenga. Una forma de trabajar, han dicho, transversal, que trasciende del empleo y que llega también a las políticas de educación, de vivienda o de industria. Combinar a los líderes políticos de los principales partidos pues a fijar posición sobre el diálogo social en sus programas electorales y queremos que garantice desde ya, por decir de una manera, su compromiso para mantener el diálogo social. Esa unanimidad se va a seguir produciendo. Estoy absolutamente convencido. Y en Madrid se celebra la reunión preparatoria de la conferencia de presidentes convocada para el 11 de febrero. El vicepresidente de la Junta acude a la cita con 2 propuestas inexcusables: la revisión del sistema de financiación autonómica y medidas conjuntas para frenar la despoblación. Educación inclusiva y especial también. Temen que el anuncio de la ministra de trasladar a alumnos de centros de educación especial a colegios ordinarios suponga el cierre de estos centros y piden que los padres tengan libertad para elegir. Tenemos que defender que ellos tengan su grupo de amigos de sus iguales y no que siempre se sientan diferentes y siempre se sientan los últimos. Sí, en los derechos y en las convenciones todo queda estupendo. Luego hay que vivir el día a día. El rey Felipe VI cumple 51 años y lo celebra con las tropas desplegadas en Irak. Llegaba esta mañana a la base española Gran Capitán, a 60 kilómetros de Bagdad. Allí viven los 551 militares de la coalición internacional que colabora con las fuerzas iraquíes en la lucha contra el Daesh. Maduro no cede, rechaza adelantar elecciones presidenciales en Venezuela a pesar de la presión internacional, aunque abre la puerta a comenzar una negociación con la oposición. Dentro del país también crece la tensión. Hoy hay convocada una gran manifestación de la oposición. Y en la recta final de nuestro informativo vamos a conocer las últimas novedades en el sector de la maquinaria agrícola. Todo se ve en la exposición agraria, que hoy ha abierto sus puertas en Valladolid. Teresa Gavilán, ¿qué podemos encontrar allí? Aquí hay tractores, cosechadoras, empacadoras y todo tipo de maquinaria agrícola, porque 300 empresas han traído hasta la Feria de Valladolid las últimas novedades del sector agrario. Hay muchos equipos, hay servicios y hay sobre todo los últimos avances tecnológicos. Cualquier labor agrícola sirve de poco si el tiempo no acompaña. Un tiempo que sigue con nevadas en el norte, pero sin llegar, Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes, a la situación de frío polar que se está viviendo en Estados Unidos. Así es, Nati. Allí durante estos próximos días van a pasar bastante frío. De hecho, se prevé ya que esa ola de frío sea y bata bastantes récords, con temperaturas mínimas bastante bajas. De momento nosotros tenemos que hablar de frío, pero no tanto. En cuanto a las temperaturas máximas, hoy no superarán los 12 grados. Poco a poco las lluvias que están cayendo por el noroeste de nuestra comunidad se van a ir desplazando al resto. La nieve también caerá, pero en cotas bastante altas, en torno a los 1.200-1.600 metros, y el viento de fuerza en zonas del norte. Los acuerdos firmados hoy en el marco del diálogo social impulsan el SERLA, mejoran la competitividad industrial, fomentan el empleo y ponen especial empeño en los menores de 35 años.
Leticia Sánchez, buenas tardes otra vez. ¿Cuánta inversión acamparán esas medidas para conseguir la empleabilidad juvenil? Buenas tardes, pues en total son 198 millones de euros. Como decías, igual que el año pasado se puso énfasis en los mayores de 55 años, esta vez son los jóvenes menores de 35 los que acaparan las principales medidas. Se incrementan en 1.500 y 2.000 euros más las partidas que ya existían para fomentar la contratación indefinida y a tiempo completo, pero no solo hay medidas en empleo, también en vivienda y conciliación. Con 132 millones de euros para los años 19 y 20, el diálogo social intentará mejorar la empleabilidad joven y lo hace con 5 grandes bloques: empleo, educación, vivienda, conciliación y nueva economía. Para mejorar el empleo, aumentan las ayudas a la contratación indefinida y a tiempo completo de menores de 35 años y se crea un programa de prácticas no laborales en I+D+I. No faltan problemas de deslocalización industrial, no faltan problemas de desequilibrio en la presencia de la industria en el territorio de la propia comunidad autónoma, pero es la industria la que está siendo, no lo olvidemos nunca, el motor de la economía regional durante estos 3 últimos años de crecimiento económico. En educación crecen las cuantías para las becas Erasmus, se refuerza la FP Dual y se creará un centro para mejorar la cualificación del profesorado como en el País Vasco. El diálogo social se compromete además a crear ayudas para los jóvenes que alquilan vivienda en el medio rural. Los casi 10 millones dedicados a conciliación servirán para formar en igualdad y los más de 13 para fomentar el emprendimiento serán en forma de ayudas para emprendedores y los que retornen. Todo tipo de personas y jóvenes que retornen, no solo salen jóvenes cualificados, también salen jóvenes que sin una cualificación tienen que buscar empleo en otras latitudes, en otros países. El Plan de Empleo 2019 contará con 158 millones de euros, 4% más que 2018, y también se vuelca con los jóvenes, incrementando su partida más de un 20%, sin olvidar a los mayores de 55. Un plan con medidas que apuestan por empleo estable y de calidad y con el que se creará una cátedra de prevención de riesgos laborales en la Universidad de Salamanca. 5 millones de este plan serán para rescatar empresas en crisis. No se trata de echarles filosofía a la situación económica. Se trata de afrontar los problemas con medidas prácticas y ayudar en lo que necesita. El tercer acuerdo apuesta por ampliar las competencias del SERLA y que la mediación laboral evite la llegada a los juzgados. Y el último documento firmado revisa el tercer acuerdo marco de competitividad firmado en 2014. 45 millones para impulsar AD Rural, la industria 4.0 y la responsabilidad social empresarial. Un total de 4 acuerdos más un anexo, la inversión de más de 32 millones de euros entre este año y el siguiente para dinamizar los municipios mineros. Creo que habría que llegar a una colaboración público-privada en algunos aspectos de inversiones en estas zonas, donde se van a hacer estos desmantelamientos, ¿no? Aquí estamos en una carrera enloquecida para ganar la carrera de lo verde, que está muy bien, pero no estamos planteando las alternativas. Crítica que el presidente recordaba al Ministerio de Transición Ecológica. Pues los acuerdos firmados hoy también son los últimos que firma Juan Vicente Herrera. Por eso los agentes sociales han querido agradecer al presidente su compromiso. Con esta firma concluye una etapa, 18 años de diálogo social que de forma ininterrumpida se han mantenido desde 2001, con mayorías absolutas y sin ella, con crisis y en épocas de bonanza, lo que los agentes sociales han querido agradecer al presidente. Gracias por tu apuesta y por tu voluntad política por el diálogo social. Agradecerte de verdad, presidente, el compromiso que has tenido con esta tierra. Con Herrera llegó el modelo potente, ¿no? En este tiempo se han firmado 103 acuerdos para avanzar en dependencia, en conciliación con los programas madrugadores y tardes en el cole, con programas especiales para las personas vulnerables, la renta de ciudadanía. Hemos colocado a la comunidad autónoma, no al Gobierno, sino a la comunidad autónoma, pues en muchos casos a la cabeza de iniciativas que luego se han generalizado. Reconocimiento y petición también a los partidos políticos. UGT, Comisiones y CECALE quieren que recojan en sus programas electorales el compromiso con el diálogo social. Esa unanimidad se va a seguir produciendo. Estoy
absolutamente convencido. El presidente despejaba incertidumbres. Está seguro que el diálogo social seguirá, porque ese ejemplo para otras comunidades autónomas se ha trasladado ya a todas las entidades locales. Se da cuenta en las Cortes de los acuerdos e incluso se ha fijado un plan de difusión internacional en Colombia, en Chile, Argentina o México, además de la sede de la OIT. Y en Madrid los sindicatos se han reunido hoy con representantes del Ministerio para la Transición Ecológica con el objetivo de abordar los cierres de las centrales térmicas, unos cierres que se contemplaban en el Acuerdo para la Transición Justa firmada en octubre. Sara Ayuso, buenas tardes. ¿Qué pasos se han dado hoy? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ha sido una reunión corta para lo que nos tienen acostumbrados los sindicatos de apenas 2 horas. Una segunda toma de contacto para establecer los modelos de trabajo para que los cierres de las centrales térmicas afecten lo mínimo posible al empleo de las comarcas y la transición, dicen los sindicatos, sea verdaderamente justa. Tanto Comisiones Obreras como UGT han salido satisfechos de este encuentro porque han visto sintonía con el Gobierno para establecer propuestas a futuro y porque se abre un escenario para hablar del papel de las distintas fuentes en el Plan Nacional de la Energía y Clima que prepara Rivera. Definiendo un poquito más la información que tenemos que tener, la que necesitamos, con el fin de hacer propuestas que se definirán en un futuro. Todavía estamos muy lejos de tener todavía encima de la mesa propuestas concretas. Valoramos positivamente la reunión de hoy porque se abre un escenario en donde vamos a poder seguir tratando en el futuro lo que realmente hay que abordar, que es el Plan Energético Nacional. Incertidumbre que se vive especialmente en las cuencas. Hoy hemos vivido la segunda jornada de acampada permanente de los trabajadores de las auxiliares de Compostilla 2 a las puertas de la central de Cubillos. Dicen que el tiempo se les agota y que el desempleo ya llama a la puerta. Esta mañana han recibido la visita del secretario general de Podemos en Castilla y León. Reclama presión sobre Endesa y el Gobierno de la Nación, que dice los ha dejado completamente desamparados. A mí a día de hoy me resulta un eufemismo burdo, porque no hay nada más injusto que dejar a 180 trabajadores en la cuneta. Estamos hablando de que son los grandes olvidados, 180 familias que han quedado desamparadas tanto por Endesa principalmente, como también por parte del Gobierno de España. Y Naturgy, propietaria de La Robla, otra de las térmicas que también tienen previsto cerrar en Castilla y León, ha ofrecido hoy su cuenta de resultados. Pierde en 2018 más de 2.800 millones de euros. La antigua Gas Natural Fenosa cierra así un año de cambios con la salida de Repsol y su decisión de cerrar las térmicas. La compañía destaca que este resultado se debe a la devaluación de los activos de generación eléctricas. Sin ese efecto, el beneficio bruto habría mejorado un 12%. El beneficio neto ordinario hubiera supuesto, si no hubiera habido los efectos extraordinarios, un 1,2 billón euros, que significa un 57% más que el año anterior. Ha sido un año en el que hemos invertido un 30% más. Más resultados. Banco Santander aumentó su beneficio un 18% durante el año pasado hasta llegar a los 7.810 millones de euros. Termina así el grupo un plan estratégico a 3 años como una de las entidades financieras más rentables del país. Europa contribuyó un 52% al resultado y América un 48%. La entidad financiera resalta el aumento de los ingresos de los clientes en Brasil, España, México y Estados Unidos. Estamos consiguiendo crecimiento de manera rentable y en prácticamente todos los países. La excepción es el Reino Unido, donde bajamos un poquito, pero estamos por encima del costo de capital. Y tercero, muy importante, somos un banco, queremos tener un balance cada vez más fuerte y esto también se ha conseguido. La alianza Renault-Nissan vendió casi 11 millones de vehículos en 2018 y mantiene así su posición de liderazgo. Desde el año 2000 ha vendido además 700.000 vehículos eléctricos. Los 3 países en el top son Francia, Rusia y Alemania. Por otro lado, Carlos Ghosn ha declarado a un periódico japonés que su detención en Tokio responde a un complot y que fue traicionado por directivos de la firma cuando intentó profundizar en la alianza con Renault y Mitsubishi Motors.
Los socialistas de la comunidad han denunciado hoy que la Junta dejó de ejecutar en 2017 un 12% de lo presupuestado en partidas como la creación de empresas, la intermediación laboral, la vivienda o la investigación. Dicen que la gestión de las cuentas ha sido nefasta y ha puesto ejemplos. Gestión del empleo, se habían presupuestado y aprobado en las Cortes 66 millones, a lo largo del año dieron de baja 8 millones. Al final no gastaron en gestión del empleo 15 millones y medio, es decir, el 23% de lo aprobado por las Cortes. Castilla y León ha exigido hoy al Gobierno que convoque cuanto antes una conferencia de presidentes con la transición energética como uno de sus principales asuntos. Lo ha hecho en la comisión de seguimiento de la anterior conferencia, en la que la comunidad, Eduardo Martínez, buenas tardes, ha reivindicado las cuestiones pendientes. Sí, Castilla y León ha venido a este encuentro a pedir explicaciones por el retraso acumulado en materia de financiación autonómica, porque hay que recordar que la reforma del modelo continúa paralizada, aplazada sine die. Postura reivindicativa también en materias como el reto demográfico. En ese sentido, nuestra comunidad plantea deducciones en el impuesto de sociedades o en el IRPF para que las empresas que se instalen en los pueblos dejen de pagar impuestos si permanecen allí 5 años y atraer de esa forma empleo y combatir la despoblación. El primer asunto es el de la financiación autonómica. No podemos estar de acuerdo en que se paralice. Sí, y menos podemos estar de acuerdo en que cada día nos digan una cosa. Un día una ministra dice que se paraliza, al día siguiente un ministro dice que no se paraliza, al día siguiente el presidente dice que no hay tiempo. Bueno, eso no puede ser. Es decir, es el asunto más importante de los gobiernos de comunidades autónomas. Finalmente, la Consejería de Sanidad no va a contratar a médicos que no tengan el MIR. Las quejas de las sociedades científicas y de los colegios de médicos parece que han dado sus frutos. Ahora están valorando otras alternativas, como ofrecer contratos de 3 años a los residentes que se estén formando en los hospitales de la comunidad en la especialidad de medicina familiar y comunitaria. Ayer mismo yo me reuní con varias sociedades científicas que nos ofrecían otras alternativas y por lo tanto nos hemos comprometido con ellos a estudiarlas, a aplicarlas, lo concretaremos en los próximos días, de manera que no necesitemos plantear esta contratación en situaciones extraordinarias. En Castilla y León, 1.200 niños con discapacidad estudian en centros de educación especial. Sus familias temen ahora que puedan desaparecer esos colegios y se han unido a la plataforma por una escuela inclusiva y especial también. El Ministerio ha propuesto que 37.000 alumnos de educación especial se incorporen a aulas ordinarias con el resto de estudiantes. No quieren que sus hijos con discapacidad acudan a colegios ordinarios. Algunos ya han vivido esa experiencia y no quieren repetirla. Solo en el recreo, aparcado en una silla, los últimos en clase, porque es que nuestros niños también molestan mucho, ¿eh? Entonces lo ponen en la última fila para que no den guerra. 1 de cada 10 alumnos con discapacidad intelectual estudia en un colegio de educación especial. Mi hija hoy por hoy en el colegio de educación especial número 1 ha aprendido a leer. Viaja mucho. Tenemos que defender que ellos tengan su grupo de amigos de sus iguales y no que siempre se sientan diferentes. La Plataforma por la Educación Inclusiva Sí, especial también, se opone a la propuesta de CERMI, el Comité de Personas con Discapacidad, que ha hecho al Consejo Escolar. El 2025 es vuestro objetivo para cerrar los centros de educación especial, por lo tanto sí que estamos alarmados. Que estas medidas se basan en un grave desconocimiento de lo que es la discapacidad y las distintas actividades educativas que tienen lugar en estos centros de educación. Sí, en los derechos y en las convenciones todo queda estupendo. Luego hay que vivir el día a día. Desde la Consejería de Educación garantizan que el próximo curso se mantendrán los colegios de educación especial y el derecho a la libre elección de centro.
En la tercera sesión de la Comisión de Investigación de la Operación Enredadera en el Ayuntamiento de León ha finalizado la revisión de los 20 expedientes con el punto de mira de la UDEF. Por el último, sobre sistemas de gestión del tráfico, ha respondido el concejal del área. Fernando Salgueiro ha recordado que Gespol, empresa investigada, optó a esta adjudicación, aunque quedó en tercer lugar, y ha negado haber recibido presiones. La fecha de comparecencia del alcalde ha motivado el enfrentamiento entre PP y Ciudadanos. La voluntad y el deseo del alcalde es comparecer cuanto antes, una vez que ya se han examinado los 20 expedientes objeto de investigación, y ellos no han aceptado esta propuesta y de momento no tenemos un acuerdo. Cuestión que no vamos a aceptar bajo ningún concepto, ya que entendemos que el señor Silván es el máximo responsable y que no se nos puede coartar las opciones que tenemos de hacer las preguntas adecuadas después de escuchar absolutamente a todo el mundo, tanto técnico-político que ha intervenido o ha tenido algo que ver con estos 20 expedientes. Y Salamanca también se une contra el alcalde de Valladolid. El Pleno de su Diputación ha aprobado hoy, con el apoyo de Ciudadanos y el voto en contra del PSOE, así como la abstención de Ganemos, una moción presentada por el Partido Popular en la que rechaza la posición del alcalde de Valladolid. Recordemos que hace unas semanas el socialista Óscar Puente pedía que la Administración priorizase a Valladolid con respecto a otras provincias de la comunidad autónoma. Esto nos hace preguntarnos, ¿estas van a ser las políticas de Luis Tudanca si fuera elegido presidente de la Junta? Es que, de verdad, nadie ha salido a desmentirlo, porque es que no es que pida ser para su ciudad solo, es que pide que se priorice sobre las demás. Oiga, si aquí cada uno puede pedir, pero oiga, pedir que se priorice sobre los demás, hombre, doña Carmen, y encima ustedes con la aquiescencia de no salir a corregirlo. La alcaldesa de Miranda de Ebro, en Burgos, ha pedido una reunión con la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Ebro. La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, se ha comprometido a hacerse cargo de esa gestión. El objetivo será barajar las posibilidades de mejora para evitar inundaciones como las que vivió la localidad la semana pasada. Barcones ha anunciado que se informará a los vecinos de todas las subvenciones que tienen a su alcance para hacer frente a las pérdidas. La próxima semana se va a desplazar. Y van a ver ahora las imágenes que nos llegan desde Estados Unidos, donde realmente están pasando muchísimo frío. Bueno, pues no tenemos esas imágenes, pero sí otras, la de una operación de pederastia desarrollada en Valladolid. Hoy hemos conocido que la Policía Nacional ha detenido a un hombre que guardaba en su disco duro más de 40.000 archivos de carácter pedófilo. Se trata de imágenes extremadamente duras que compartía a través de una red privada. Además, hackeaba las redes wifi de sus vecinos para conectarse de modo anónimo. El detenido presumía en Internet de mantener relaciones sexuales con su hija, aunque la policía ha comprobado que esos abusos no llegaron a producirse. Para intentar camuflarse, pues pirateaba las redes wifi de vecinos. Y claro, es que estamos hablando de más de 40.000 vídeos de contenido sexual. Entonces, las investigaciones siguieron avanzando durante 3 años en concreto, hasta que se le llegó a detener. De esta forma han recibido hoy a Felipe VI las tropas españolas desplegadas en Irak. El monarca ha aprovechado su 51 cumpleaños para visitar a los militares de nuestro país que participan en la coalición internacional contra el terrorismo de Daesh. El rey les ha felicitado por su trabajo y ha agradecido su dedicación. Permitidme que insista en el enorme orgullo que como jefe de Estado y mando supremo de las Fuerzas Armadas tengo de comprobar sobre el terreno, que no hay otra forma de verlo de verdad, con toda realidad, el trabajo que hacéis. Gracias.
Eso es lo que sucede en Oriente, en América, en Sudamérica, todos están pendientes de Venezuela. Nicolás Maduro se abre a convocar elecciones en el país, pero no las que le reclama la comunidad internacional, ni unas que le afecten a él. Es decir, estaría de acuerdo a renovar el Parlamento, pero no a convocar unas elecciones presidenciales. Sigue acusando a la comunidad internacional de un chantaje que dice que no va a aceptar. En una entrevista a la agencia rusa Sputnik, Nicolás Maduro niega la convocatoria de elecciones presidenciales en Venezuela y ofrece a cambio unas legislativas, en las que no se le puede desbancar del poder. Mantiene así el pulso cuando Estados Unidos le ha golpeado donde más le duele, al congelar los activos de la compañía petrolera pública venezolana. Eso te dice el nivel de desesperación que tienen en la Casa Blanca, porque no pueden con Venezuela. Es muy delicado. ¿Qué estoy haciendo yo? Ejerciendo mi liderazgo, mi comandancia en jefe constitucional. Maduro dice estar dispuesto a hablar con la oposición, al mismo tiempo que toma medidas contra Juan Guaidó a través del Tribunal Supremo venezolano. La prohibición de su salida al país. 2, la prohibición de enajenar y grabar bienes muebles e inmuebles. 3, el bloqueo de sus cuentas. Nada nuevo bajo el sol, lamentablemente. Un régimen que no le da respuestas al venezolano. La única respuesta es persecución, represión. Juan Guaidó no se amedrenta y sigue dando pasos contra Maduro al nombrar 10 embajadores en países latinoamericanos al margen del gobierno chavista. Pedro Sánchez desvela su as en la manga para que el Partido Socialista luche por la alcaldía de Madrid. Se trata del seleccionador nacional de baloncesto, Pepu Hernández. El presidente del Gobierno lo presentará oficialmente este domingo en un acto del partido, aunque antes debe someterse al proceso de primarias de los socialistas madrileños. Además de su pasión por el baloncesto, Pedro Sánchez y Pepu Hernández también comparten experiencia educativa. Ambos estudiaron en el Instituto Ramiro de Maeztu de Madrid. El secretario general de Podemos en Castilla y León hace una llamada al diálogo horas antes de que se celebre el Consejo Ciudadanos Estatal para intentar poner orden en las filas del Podemos madrileños. Pablo Fernández reconoce que el partido vive una situación compleja. Que haya consensos y que haya unidad. Es evidente que atravesamos por una situación compleja, eso va a requerir tiempo, va a requerir escucha y va a requerir diálogo. Hay que ser consecuente, cada uno también tiene que ser responsable de las decisiones que ha tomado y yo creo que Podemos necesita tiempo, necesita diálogo y necesita debate para llegar a una solución con esa premisa de que la papeleta de Podemos tiene que estar presente en las elecciones autonómicas. Izquierda Unida abre el proceso para elegir candidatos en las próximas elecciones. Afiliados y simpatizantes van a poder participar, aunque la novedad es que también podrán hacerlo quienes no residan en la comunidad, pero mantengan lazos con ella. Pese a las discrepancias actuales, la formación no descarta ir en una candidatura con Podemos. Nosotros insistimos con nuestra propuesta, con nuestro planteamiento, vamos a continuar el diálogo tanto con Podemos como con actores sociales, políticos y personas individuales y vamos a seguir trabajando hasta el último minuto para vertebrar una candidatura de unidad. Esta tarde en Salamanca va a estar el ministro de Cultura y esta mañana se reunían los miembros de la asociación Salvar el Archivo para dejar claro que no se van a doblegar ante el Ministerio de Cultura. Ya han conseguido recabar más de 114.000 firmas para que el Gobierno no entregue los documentos a la Generalitat de Cataluña. Han solicitado al Ministerio de Cultura que retornen a Salamanca los documentos que consideran salieron indebidamente del Archivo Nacional. Se trata simplemente de recorrer un camino legal, un camino jurídico. Y este camino jurídico esperemos que se quede en el ámbito administrativo. Y si cumplen en el ámbito administrativo no tendremos que ir más allá. Pero si en la vida a veces no hay más remedio que ir más allá, pues se irá más allá. A falta de la inauguración oficial, esta tarde ya ha abierto sus puertas, esta mañana ya ha abierto sus puertas la Feria Agraria de Valladolid. Son 32.000 metros cuadrados de exposición comercial con 284 expositores y ahí está Teresa Gavilán, que ya ha echado un vistazo a todo. Teresa, ¿qué te has encontrado? Buenas tardes.
Buenas tardes, Nati. Será esta tarde, precisamente a las 5, cuando el ministro de Agricultura, Luis Planas, y la consejera Milagros Marcos inauguren de manera oficial esta feria. La verdad es que aquí hay todo lo que necesita el agricultor y el ganadero para su día a día, porque se han desplazado hasta la Feria de Valladolid 300 empresas con las últimas novedades del sector. Hay maquinaria, hay empresas que prestan servicios, fitosanitarios, semillas, como decíamos, absolutamente de todo y sobre todo los últimos avances y los más tecnológicos. La tecnología tiene mucho peso en esta edición porque hasta hay un concurso de maquinaria innovadora. Durante 4 días el sector agroganadero se mete hasta el barro en Agraria. Los comerciales tienen muy claro que los jóvenes buscan automatización y pasar cuantas menos horas en el campo, mejor. La gente joven cada vez está más interesada en las nuevas tecnologías y la única manera de obtener más beneficio es ajustando sus costes, y eso lo estamos consiguiendo a través de esa tecnología. Vemos cosechadoras que ahorrarán sufrir mucho calor en verano. Aquí tenemos 11 metros de ancho de corte, lo más del mercado, pero la innovación también viene desde el suelo. Esta plataforma se adapta al terreno, salvando cualquier tipo de obstáculos. Esta empacadora también produce menos paquetes, pero más prensados y siendo más eficiente en su consumo. Ahorramos tiempo, ahorramos combustible, ahorramos tiempo de trabajo, que ese tiempo lo va a utilizar el cliente para cubrir más terreno y más clientes. Los agricultores veteranos saben que su relevo generacional es el que marcará las tendencias. La gente joven está por la labor de ir a peros y a maquinarias más tecnificados, más potentes y más grandes. Somos de la zona de Cuéllar, nosotros zona de Piedra, la maquinaria tiene que ser más exigente porque las condiciones son malas. Hay tiempo para interesarse por todas las novedades hasta el sábado. El futuro de la remolacha se debate esta noche aquí, en las 7, en el programa Espacio Abierto, con la mirada puesta en la decisión de Azucarera de rebajar el precio de la tonelada. La directora agrícola de esta empresa se sentará con remolacheros y representantes de las OPAs. Será a las 9:30 de la noche con el director de informativos de esta casa, Eduardo Gordaliza. La Universidad de Valladolid y Matarromera han suscrito hoy un convenio que permitirá desarrollar una investigación que repercutirá en las personas que tienen hígado graso. Será el Centro de Investigación de Endocrinología y Nutrición el que haga el estudio en 60 pacientes con esta enfermedad, dolencia para la que no existe tratamiento farmacológico y que afecta al 25% de la población y al 75% en el caso de los grupos de riesgo. El hígado graso se da en aquellas personas que tienen malos hábitos de vida, abusando de alimentos ultraprocesados o de bebidas azucaradas. El aceite de oliva extra de calidad es un producto que tiene gran cantidad de polifenoles, antioxidantes, antiinflamatorios, y que nuestra hipótesis, que vamos a confirmar con este estudio, es demostrar que puede mejorar el hígado graso de estos pacientes simplemente cambiando su estilo de vida. Lecturas pacientes, ese es el programa que pone en marcha la Junta de Castilla y León en los diferentes hospitales de la comunidad. La iniciativa piloto se va a desarrollar en el Clínico de Valladolid, pero se espera ampliarla al resto de Castilla y León en 4 meses. Las asociaciones de voluntarios que trabajan en los centros hospitalarios serán quienes distribuyan el fondo bibliográfico a los pacientes. El Hospital Clínico cuenta con 244 libros. Pretendemos hacer más fácil la estancia en el hospital, más entretenida. Pretendemos que la cultura sea un buen medio para canalizar las emociones, para desarrollar un sentido crítico también entre lo que leemos y observamos, y también crear lazos de unión entre los pacientes. Y hoy nos vamos con los escritores más célebres de Castilla y León. Ya tienen un sitio permanente donde ser recordados. El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua alberga una muestra con 70 retratos que realizó el artista Félix de la Vega. Con ellos nos vamos hoy. Adiós. La Galería de Escritores de Castilla y León ya llevaba tiempo fraguándose. Es un proyecto que el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua encargó a Félix de la Vega,
un pintor palentino recientemente fallecido, con el que veníamos colaborando desde hace unos cuantos años. Para ello, Félix de la Vega tuvo siempre presente a los literatos de su tierra. Aquí aparecen 70 de ellos. Comparten espacio los clásicos, Miguel Delibes o Antonio Machado, con los que hoy en día están en activo, por ejemplo, Óscar Esquivias o Carlos Aganzo. Planteo realizar una selección de autores de todas las provincias. De hecho, están representados los más representativos de cada provincia. El artista se reunió con todos sus contemporáneos para conocerlos en persona antes de retratarlos. Ha hecho un trabajo muy a fondo. Retrata un poco, lo dice nuestro director, retrata un poco ese alma de los escritores. La muestra también viajará, próximamente estará en Segovia y también en Valladolid, pero después volverán a la que ahora es su casa, el Instituto de la Lengua de Castilla y León.